Hola, muy buenos días, profesor Serrano. Mi nombre es Juliana Peña García. Estoy viendo el núcleo temático de finanzas internacionales 801 de la jornada mañana y en este video presentaré mi sustentación sobre la síntesis del libro de Economía Internacional de Paul Krugman. No podré asistir a clase en la fecha programada, entonces pues agradezco la oportunidad de presentar mi sustentación en este formato, en formato de video. Quiero comenzar por el concepto de que la economía internacional es un estudio de las interacciones comerciales y financieras entre los países del mundo. La economía internacional analiza cómo el comercio de bienes y servicios, la movilidad del capital y el trabajo influyen en el desarrollo económico global. Entonces, en el capítulo 1 se menciona que la economía de un país no opera de manera aislada, ¿sí? Pues factores como crisis financieras, acuerdos comerciales y políticas monetarias de otras naciones pueden tener efectos significativos sobre este país. Es decir, un país no está ahí encapsuladito, chiquitito, aislado de todos los otros países, que les es indiferente lo que sucede en los países extranjeros. No, lo que sucede en los demás países afecta al interior de todos los países, todo, todo afecta a todo. Lo que sucede en Rusia, en Ucrania, afecta a Colombia. ¿Por qué? Porque el país está interconectado, el mundo está interconectado, el mundo está globalizado. Acá añado como un pequeño dibujo para explicar en qué se divide la economía internacional. Se divide en dos facetas, la faceta comercial y la faceta monetaria, ¿sí? La faceta comercial se enfoca en las razones por las que los países comercian. Eh, es decir, la típica exportación e importación de toda la vida, lo que nos imagina que camiones acá viajando, aviones viajando, eh, tractores, barcos llenos de mercancías, personas que migran a otros países a trabajar, exactamente eso. Y la faceta monetaria se centra más como en las divisas, en los cambios monetarios, en las políticas monetarias globales que existen, en los impuestos, en las aduanas, entonces en el flujo de dinero de los países, ¿sí? El primer capítulo del libro aborda los 7 temas más recurrentes de la economía. El primero, las ganancias del comercio implican la regla. Todos los países buscan el beneficio mutuo, incluso si no se encuentran al mismo nivel económico o productivo de los países con los que negocia y comercializa. Es decir, los países exportan aquello de lo que producen en abundancia y que sea demandado en países y también que sea como asequible su transacción, que esto se analiza con el modelo de gravedad, con el modelo de centro de gravedad. Mientras que los países importan cuando se les dificulta producir en las cantidades necesarias para cumplir la demanda interna del país o simplemente que no pueden producir. Por ejemplo, yo ahorita mismo no puedo asistir a clase porque me encuentro en España. En España no se produce el mango, no se produce la gran mayoría de frutas. ¿Qué hacen? La traen de otros países. Es como un intercambio justo. También sucede con la energía acá en España la traen de países africanos, de países musulmanes. Entonces hay como escasez de energía eléctrica, que es algo que uno diría en el primer mundo, escasez de energía eléctrica, y eso como yo lo veo en mi casa. Si hay como límites, hay como topes que puede tener una casa de voltios que puede ocupar al mismo tiempo. Si utiliza más de esa cantidad energética, se corta la luz en la casa. Luego, el segundo tema es los patrones del comercio. Estos buscan explicar fenómenos del comercio internacional. Estos buscan comprender el comportamiento previo y el actual, o sea, el pasado y el presente de lo que está sucediendo económicamente entre los intercambios de los países. Esto para identificar patrones o identificar tendencias, para poder predecir qué es lo que va a suceder después, para poder predecir si va a haber una expansión o si va a haber una contracción económica. Para poder hacer este estudio, primero se necesita saber quién, a quién y qué es lo que se vende y se compra. Por ejemplo, China. ¿Quién? China. ¿A quién? A casi todos los países, Estados Unidos, Colombia. ¿Y qué? Principalmente productos súper económicos. Que esto también como que rechina un poquito porque China produce productos demasiado económicos que pueden generar competencias como muy, muy, muy apretaditas en países que se les dificulta producir estas cosas a un costo tan bajo. Entonces, el proteccionismo, que es el tercer tema más recurrente de la economía internacional, es una teoría que se enfrenta con el libre comercio. Estos utilizan políticas restrictivas sobre qué cosas pueden exportarse e importarse. Casi siempre actúan mediante tasas aduaneras altísimas o añadiendo impuestos a los productos de origen extranjero, incentivando a que las personas, a que los ciudadanos del país, ejemplo Colombia, compre productos colombianos, que no compre productos extranjeros, ¿sí? O a veces en los casos más extremos, estos países cortan las vías de ingreso
con los países que no desean tener acuerdos, ¿sí? Entonces el proteccionismo es como el proteccionismo es la limitación de la libertad del mercado, es decir, es el aumento de la injerencia del Estado en el ámbito económico y tributario, interfiriendo deliberadamente en los asuntos internos de otro Estado con el fin de imponer su voluntad, diciendo, un ejemplo, acá a mi país no me entran los productos de su país porque tengo estos desacuerdos con sus políticas, o tengo estos desacuerdos con su cultura, o tengo estos desacuerdos con las personas de su país, ¿sí? Como nuevamente menciono, en España no se producen frutas. ¿Qué hacen? Las traen de Latinoamérica. ¿Qué sucede con el modelo de centro de gravedad? Latinoamérica está lejísimo de España. ¿Qué queda más cerca de España? África. Pero ¿qué sucede? Hay problemas con como cuestiones de higiene, y ha sucedido que productos que traen de África vienen infectados de enfermedades, porque en África no lo realizan de la forma más limpia que se pueda decir. Sobre todo con las verduras, los tomates, las lechugas, las riegan con agua con basura, pues, con heces de la gente, con popó. Entonces eso, pues entran bacterias al sistema de las personas de España. El cuarto tema que existe en la economía internacional es la balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro de las importaciones y exportaciones que un país realiza en un periodo determinado. Por decirlo de una forma, es como el flujo de caja del país, pero en el tema de importaciones y exportaciones. Este sirve para comprender la oferta y la demanda del mercado. ¿Cómo lo hacen? Identificando tendencias y patrones del pasado, de la actualidad y de la actualidad, para poder predecir qué es lo que va a suceder en el futuro, predecir si van a haber recesiones o incrementos en la economía. Quinto tema más recurrente de la economía internacional es la determinación del tipo de cambio. Este examina cómo se fijan los valores de las monedas y según sus impactos en la economía global actual. Ejemplo, un dólar estadounidense equivale a 4.200 pesos colombianos, que es un dólar estadounidense equivale a 0,97 euros. Esto quiere decir, el dólar tiene mucho más poder en comparación del peso colombiano, pero no tanto comparado al euro. El sexto tema más recurrente de la economía internacional es la coordinación global de las políticas. Cada país es libre de escoger sus propias políticas económicas, aunque en una economía mundial integrada como la que existe hoy en día gracias a la globalización, las políticas económicas de un país también afectan a las de los demás países, por lo que deben tener cuidado con qué políticas decretan, que no vayan a afectarse, que no vayan a interferir con otros principios o las otras políticas de los demás países, que no vayan a ser demasiado restrictivas, porque si son demasiado restrictivas puede generar conflictos. El séptimo tema más recurrente de la economía internacional es el mercado internacional de capitales, ¿sí? Este es un conjunto de acuerdos por los que intercambian dinero en el presente por promesas de pago en el futuro. Básicamente, el origen de la deuda extranjera. O sea, tienen como gota a gota. O sea, Colombia le pide dinero a Estados Unidos a cambio de, ay, sí, yo le prometo que le voy a dar 10.000 barriles de petróleo mañana. El capítulo 2 habla sobre las teorías del comercio internacional. Este capítulo responde a la pregunta ¿por qué los países comercian? ¿Qué beneficios trae comerciar con otros países? ¿Sí? Entonces viene la ventaja comparativa de David Ricardo, el modelo ricardiano. Este modelo sostiene que los países deben especializarse en producir lo que se les beneficia producir, lo que pueden producir en exceso para poder importarlo, para poder venderlo a países externos. Esto porque así como las empresas pueden beneficiarse al producir a gran escala, lo que les permite reducir costos y aumentar la competitividad, los países también pueden aplicar este principio. Luego existe el modelo de centro de gravedad. El modelo de centro de gravedad explica cómo un comercio entre dos países depende de su tamaño económico y la distancia entre ellos. A través de este modelo se demuestra que el comercio entre dos naciones es proporcional al producto de sus PIB e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Es decir, Estados Unidos está cerca de México, pero puede que la economía de Estados Unidos multiplicada por la economía de México no sea un producto tan grande como la economía de Estados Unidos con la economía de China. Pero ¿qué sucede? La distancia de China a Estados Unidos es demasiada. Ahí se debe hacer un balance entre qué prefiero, pagar más en distancia, pagar más en costos de transporte, o prefiero tener tipo acuerdos con México, que tal vez sus productos no sean de la misma calidad que China. Es un balance, ¿sí?
Entonces, cuanto más lejos esté un país de su socio comercial, mayores serán los costos de envío. Por lo tanto, menos atractivo es este intercambio. Por lo que países vecinos suelen ser grandes socios comerciales, lo que mencionaba anteriormente, México y Estados Unidos. El volumen del comercio es directamente proporcional al tamaño de sus economías e inversamente proporcional a la distancia. Distancia no solo física, sino también limitaciones políticas, fiscales y tributarias. Un ejemplo, México discute con Estados Unidos de una forma totalmente abrupta. Tienen que cortar todos los canales de comunicación, todo, absolutamente todo. Estados Unidos ya no va a poder importar productos de México, que va a tener que asumir costos de envío desde China para poder traer productos a su país. Capítulo 3. El tercer capítulo se enfoca en los factores de producción y movilidad económica, es decir, el capital y el trabajo y cómo su movilidad impacta en el comercio internacional. La migración laboral y las inversiones extranjeras directas son fundamentales para comprender cómo los países se interrelacionan económicamente. El capital no es estático, el capital fluye. Las personas se pueden mover, el dinero se puede mover. Entonces, la movilidad del trabajo juega un papel muy importante, especialmente en un mundo donde las personas se trasladan de un país a otro en busca de mejores oportunidades. Acá en España, mis familiares trabajan en sitios que la mayor parte de sus compañeros laborales también vienen de otros países. ¿Por qué? Porque la mano de obra de España es muy baja debido a que existen ya muchas personas mayores. Entonces, el triángulo de la esperanza de vida está invertido. Es decir, hay más personas mayores de las que deberían haber y hay muy poca juventud que desee trabajar o que pueda permitirse trabajar. Entonces, ¿qué sucede? España contacta con países extranjeros para que envíen capital, mano de obra, capital humano a trabajar acá. Entonces, es un beneficio para ambos países, es un beneficio para España porque tiene mano de obra productiva, económica, y es un beneficio para los países extranjeros porque pueden mejorar sus lazos con España, tanto personalmente de las familias y también del país de origen de las personas, ¿sí? Estos flujos de capital a través de creación de empleo no solamente benefician a las familias, sino que también benefician a las empresas y a los gobiernos, pues generan impactos grandes en las economías. Estos a veces no se distribuyen de las mejores formas, pues los países menos desarrollados o los países en crisis o los países pobres, como decidan llamarle, pueden padecer como un estado de dependencia de los países que generan inversión extranjera en su país. Un ejemplo, Suiza decide invertir en Colombia con paneles solares para generar energía eléctrica. Puede llegar que Colombia sea dependiente de esta energía suiza y que si sucede algún día algo en Suiza, genere que en Colombia también haya una crisis económica. Esto hace que no se distribuyan los ingresos de forma equitativa. Entonces también existe la migración laboral. La migración laboral es lo que les comenté, de la gente que viaja de un país a otro para trabajar. Esto también suele cubrir vacíos en el mercado laboral y aumenta la productividad del país que recibe los trabajadores, pero también puede generar tensiones sociales y políticas, especialmente en países con economías frágiles o sistemas laborales poco preparados. Entonces, poco preparados para absorber grandes flujos de personas migrantes. Entonces, esto resalta la necesidad de que existan políticas que gestionen estos flujos de manera eficiente, asegurando que los beneficios se distribuyan equitativamente entre las partes involucradas. Analizando estos 3 capítulos del libro, pude identificar cómo las decisiones comerciales que toman los países, cómo las decisiones financieras que toman los países tienen repercusiones a nivel global. Y también que existían, porque no los conocía, modelos económicos que pueden ayudarnos a interpretar estos fenómenos y nos pueden ayudar a tomar ventaja de ellos. Muchas gracias por ver este video, agradezco la atención prestada y espero que haya sido de su agrado.